En el video de hoy, vamos a sumergirnos en uno de los misterios más intrigantes del mundo medieval. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Este gigantesco manuscrito, el más grande conocido del periodo medieval, está lleno de historias y leyendas. Desde su creación en un antiguo monasterio en Bohemia, hasta su enigmático retrato del diablo y las teorías de una maldición que lo rodea. Así que prepárate para un viaje fascinante a través de la historia y la mitología. Yo soy tu cronista de leyendas. Comencemos. El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un manuscrito medieval de gran tamaño que se cree que fue creado en el siglo XIII, alrededor de 1230, por un monje benedictino en el monasterio de Podlaice en lo que hoy es la República Checa. El códex es notable por su tamaño, mide 92 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y 22 centímetros de grosor, lo que lo convierte en el manuscrito medieval más grande conocido. Pesa 74.8 kilogramos y está compuesto por 310 hojas de vitela, se cree que hechas a partir de las pieles de 160 burros o terneros. Además de su tamaño, el Codex Gigas es famoso por contener una gran variedad de contenido. Incluye la versión completa de la Biblia Vulgata, la Biblia en latín, junto con otras obras históricas y médicas, una colección de textos sobre exorcismos, una enciclopedia del siglo XII, y una ilustración a página completa del diablo, lo que le da su apodo de la Biblia del Diablo. Según la leyenda, el monje que creó el Codex Gigas estaba condenado a ser emparedado vivo por romper sus votos monásticos. En un intento desesperado por salvarse, prometió crear un libro que honraría al monasterio para siempre. Se suponía que debía completar esta tarea monumental en una sola noche. Según la historia, cuando se dio cuenta de que no podía completar la tarea a tiempo, invocó al diablo para ayudarlo, y en agradecimiento, incluyó una ilustración del diablo en el manuscrito. A lo largo de la historia, el Codex Gigas ha pasado por muchas manos. Durante la Guerra de los 30 años en el siglo XVII, el ejército sueco se llevó el Codex como botín de guerra. En 1648, fue llevado a Estocolmo, Suecia, donde ha permanecido desde entonces. Sobrevivió a un gran incendio en 1697 que destruyó el Castillo Real de Estocolmo, donde estaba almacenado en ese momento. Se dice que el códex fue arrojado por una ventana para salvarlo, lo que dañó la esquina del libro. Hoy en día, el Codex Gigas se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo, donde está disponible para el estudio de los académicos y también se puede ver en línea en formato digital. El Codex Gigas es un manuscrito medieval de enormes proporciones que contiene una variedad de obras en latín. Aquí te describo los contenidos principales del manuscrito. 1. La Biblia Vulgata. El manuscrito contiene la Biblia Vulgata completa, que es una traducción al latín de la Biblia realizada a finales del siglo IV por Jerónimo de Estridón por encargo del Papa Dámaso I. 2. Obras históricas y enciclopédicas. Entre los dos testamentos se encuentran una selección de otras obras medievales de referencia populares. Esto incluye las antigüedades judías y de Bello Judaico, de Flavio Josefo, que son relatos históricos del pueblo judío. También se encuentra la Enciclopedia Etimológica de Isidoro de Sevilla, que era una obra muy leída y difundida durante la Edad Media. Por último, incluye la Crónica de Cousmes de Praga, Chronique Bohemorum, que relata la historia de los bohemios hasta el año 1125, incluyendo una versión temprana de la compilación de tratados de Ars Medicinae, y 2 libros de Constantino el Africano, un médico y monje del siglo XI que fue fundamental en la traducción de textos médicos árabes al latín. 4. Iluminaciones. El Codex Gigas es famoso por sus iluminaciones, especialmente el retrato a página completa de Satanás. Las letras capitales al comienzo de los libros de la Biblia y la Crónica están elaboradamente iluminadas en varios colores, a veces ocupando la mayor parte de la página. Hay 2 imágenes que representan el cielo y la tierra durante la creación, como círculos azules y verdes con respectivamente el Sol, la Luna y algunas estrellas, y un planeta todo de mar sin masas terrestres.
5. Leyendas y fórmulas mágicas. Además, se dice que el manuscrito contiene una serie de textos mágicos y leyendas. La leyenda más famosa del Codex Gigas es la que rodea su creación. De acuerdo con esta historia, el manuscrito fue escrito por un solo monje, quien fue condenado a ser emparedado vivo por romper sus votos monásticos. En un intento desesperado por salvarse, el monje prometió producir en una sola noche un libro que glorificara la riqueza del monasterio y que incluyera todo el conocimiento humano. Al darse cuenta de que no podría cumplir con su promesa, el monje invocó al diablo para que le ayudara a completar el manuscrito a cambio de su alma. El resultado fue el Codex Gigas, que incluye un retrato a página completa de Satanás. Por esta razón, también se conoce como la Biblia del Diablo. La leyenda dice que el monje era tan hábil en caligrafía e iluminación que fue capaz de completar el libro en solo un año. El nombre del escriba del Codex Gigas no se conoce, pero se ha conjeturado que era el monje Germán, cuyo nombre y apodo inclusus Hermanus Monachus, Germán, monje recluido, aparece el 10 de noviembre en la necrológica. El epíteto inclusus estaba vinculado con la leyenda del libro. Se cree que el monje se autoaisló del mundo por penitencia y se dedicó a escribir el libro como parte de su castigo, pues entonces transcribir un texto sagrado era considerado una forma de redimirse. Además del monje y el diablo, otra figura clave en la historia del Codex Gigas es el emperador Rodolfo II, que lo adquirió para su biblioteca imperial en Praga. Durante la Guerra de los 30 años, las fuerzas suecas tomaron el manuscrito como botín de guerra, y desde entonces se ha conservado en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo. Es importante destacar que, aunque la leyenda es fascinante, los expertos creen que el manuscrito probablemente tardó más de 20 años en completarse, y que fue obra de uno o posiblemente varios escribas meticulosos. La historia del monje y el pacto con el diablo es probablemente una forma de explicar la increíble magnitud y detalle del Codex Gigas. (1204 a 1230). El manuscrito se cree que fue creado durante este periodo, basado en la inclusión de San Procopio, un santo bohemio canonizado en 1204, y la omisión del rey Otakar I de Bohemia, quien murió en 1230. 1295. En medio de dificultades financieras, los benedictinos de Podlaise vendieron el manuscrito a los cistercienses de Sedlec, a instancias del obispo Gregorio de Praga. Aunque se desconoce si la venta tuvo lugar en 1295 o 1296. 1500 a 1594. El códex pasó a los monjes negros, pero después de que cayeron en dificultades financieras, lo vendieron a los monjes blancos. En algún momento durante una guerra, el emperador Rodolfo II de Habsburgo adquirió el códex como botín de guerra. 1594. El emperador Rodolfo II trasladó el manuscrito a sus colecciones personales de objetos raros. 1648. Al final de la Guerra de los 30 años, el Codex Gigas fue tomado como botín de guerra por las tropas del general sueco Königsmark y llevado a Suecia, donde ha permanecido desde entonces, excepto en 2 ocasiones. 1970. El Codex Gigas fue prestado al Metropolitan Museum de Nueva York. 2007. El 24 de septiembre de 2007, el Codex Gigas regresó a Praga en préstamo de Suecia hasta enero de 2008, donde fue exhibido en la Biblioteca Nacional Checa junto con otros documentos medievales. Luego de su publicación, aquellos que poseyeran el libro eran perseguidos por una maldición que los acompañaba de desastres inminentes o sufrían los embates de la Iglesia Católica, que calificaba tales obras como sacrílegas. En Bohemia, el libro adquirió fama significativa, pero el monasterio que lo poseía cayó en bancarrota. Para evitar la quiebra, el abad accedió a vender el códex a otra orden monástica. Después de pasar por varias manos, el códex fue finalmente devuelto a su hogar original, solo para que el claustro fuera azotado por una fuerte epidemia de la peste bubónica. Este monasterio se ha convertido hoy en un museo de cráneos. La Capilla de los Huesos.
En 1561, en Austria, el príncipe heredero al trono, Rodolfo II, adquirió el Códex. Rodolfo quedó cautivado por su tamaño y contenido, pero después de obtener el Códex, su vida y gobierno se volvieron desastrosos. Finalmente, fue despojado del trono por su propia familia y murió sin poder, sin casarse y sin un heredero que limpiara su nombre. Después de su muerte, su reino y el Códex cayeron en manos de los suecos. En Suecia, en 1648, los soldados suecos confiscaron el Codex Gigas y lo llevaron a su monarca, Cristina, en Estocolmo. Durante su reinado, la Biblia del Diablo fue incluida en su catálogo de textos confiscados. Sin embargo, durante su exilio a Roma, llevó consigo numerosos libros sagrados, pero no el Codex Gigas. Menos de 50 años después, el Códex estuvo a punto de ser destruido en un incendio en el castillo. Según una leyenda, un sirviente tomó el gigantesco Códex y lo arrojó por una ventana para salvarlo, cayendo este al suelo evitando así su destrucción. Desde su llegada a Suecia, la Biblia solo ha salido de allí para algunas exposiciones en otros países e investigaciones por parte de expertos. El 24 de septiembre de 2007, después de 359 años, el Codex Gigas regresó a Praga como préstamo de Suecia hasta enero de 2008, donde se exhibió en la Biblioteca Nacional Checa. La historia de Codex Gigas está llena de tragedias y desastres, lo que ha llevado a muchos a creer en una maldición asociada con su posesión. También ha sido objeto de especulaciones y misterio durante siglos, y algunos eruditos creen que el retrato del diablo es una advertencia contra los peligros del pecado, mientras que otros creen que es la representación de un demonio real. Independientemente de cuál sea la verdad, el Codex Gigas es un documento fascinante y único que proporciona una visión del mundo medieval. Aunque la idea de una maldición puede ser una leyenda más asociada con el libro, no existen fuentes creíbles que indiquen que una maldición esté de hecho asociada con el Codex Gigas. Sin embargo, la envergadura, tamaño y detalle del manuscrito son de tal magnitud extraordinaria que la leyenda rodea su origen, específicamente la historia de que fue escrito por un único escriba en una sola noche con ayuda del propio diablo. En conclusión, el Codex Gigas es una obra de arte histórica única y fascinante que aún hoy sigue despertando la curiosidad de los estudiosos y del público en general. Su tamaño extraordinario, la belleza de sus iluminaciones y la variedad de textos importantes que contiene, desde la Biblia completa hasta tratados médicos, lo hacen un testimonio inestimable de la habilidad y dedicación de los escribas medievales. Aunque la leyenda de que fue escrito en una sola noche con la ayuda del diablo ha perdurado a lo largo del tiempo, los expertos creen que probablemente se necesitaron más de 20 años para completarlo. A pesar de las historias de tragedias y desastres que han rodeado al libro a lo largo de su historia, no hay pruebas creíbles de que el Codex Gigas esté maldito. Sin embargo, estas historias y su impresionante retrato del diablo han contribuido a su misterio y atractivo. Hoy en día, el Codex Gigas sigue siendo un objeto de estudio y admiración, preservado en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo y disponible para ser visto en línea, permitiendo a las personas de todo el mundo apreciar este notable fragmento de la historia medieval. Esperamos que hayan disfrutado del viaje tanto como nosotros. Como siempre, les animamos a seguir buscando, aprendiendo y maravillándose con las increíbles historias que nuestro pasado tiene para ofrecernos. No olviden suscribirse, darle like si disfrutaron del video y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima, manténganse curiosos y sigan explorando. Yo soy tu cronista de leyendas. Hasta pronto.